Libro de Salmos, Salmo número 27. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí, y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida a su programa devocional. Buenos días, Señor, este tiempo devocional que hacemos cada mañana de lunes a viernes para iniciar nuestros días en oración, meditando en la presencia del Padre, en la presencia de Dios, entregándole a Él nuestras cargas, entregándole a Él nuestra vida y todo nuestro corazón. Y por supuesto, meditando en su palabra. Recuerde que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es el alimento que necesitamos para levantarnos, para fortalecernos y sobre todo que la palabra de Dios es la guía para tomar nuestras decisiones. Por tanto, yo le recomiendo a usted que no deje de estudiar la palabra de Dios a diario y sobre todo que la recomendación que el mismo Señor nos hace es que estudiemos en la mañana, que cada día dediquemos el tiempo a estudiar, a meditar en la palabra de Dios, que es grande, que es poderosa, que es viva y que es eficaz. Bueno, y después de un tiempito de descanso y sobre todo de servicio al Señor que hemos estado, damos gracias a Dios por el respaldo que nos ha dado en el campamento de jóvenes. Hemos tenido una semana dedicada a enseñarles, dedicada a orar por ellos, dedicada a ministrar sus vidas y de verdad damos gracias al Padre, damos gracias a Dios porque nos permite sembrar semillas de amor, las semillas correctas en la vida de los jóvenes. Y volviendo a nuestro tema, si usted está escuchando este audio a través del YouTube y no se ha suscrito al canal, pues yo le invito a que se suscriba, a que haga sus comentarios, a que le dé clic a la campanita para que reciba notificaciones y sobre todo que comparta este audio con las personas de su entorno, con sus grupos, con sus conocidos, con sus familiares, y así nos ayuda a crecer. Vamos a continuar entonces en la Biblia, en nuestro estudio. Hoy el último día que estudiamos el primer libro de Crónicas. Yo quiero invitarle a que abra su Biblia
por favor, en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 29. Vamos a terminar, hoy finalizamos el estudio de este hermoso libro que el Señor ha venido, que el Señor ha querido en su misericordia hablarnos y moverse con poder en nosotros. El capítulo 28, pues a manera de resumen, nos dice o nos expresa de que David le entrega el trono a Salomón, a su hijo Salomón. Entonces nos encontramos en el capítulo 28 y 29 este episodio donde David entrega ese trono, donde David entrega el poder, digámoslo así, que había sustentado durante tantos años. Y aquí vamos a ver varias cosas. Mire, hay ciclos que se terminan, hay ciclos que se acaban. La vida tiene ciclos, la vida tiene unos ciclos y tenemos que aprender a asimilarlos. Tenemos que aprender a asimilarlos, pero sobre todo, estar preparados. Y eso es lo que le pasaba a David. A ver, ¿estar preparados para qué? Entender que la obra de Dios no para. La obra de Dios no para. Y la obra de Dios alguien la tiene que retomar, alguien la tiene que llevar. Hay personas que inician unas obras, inician cosas en su vida, pero no tienen sucesores, no tienen quien lo suceda y quien continúe con ese legado. En este caso nos encontramos que David se apoyó en Salomón y continúa el legado. Salomón continúa haciendo lo que David empezó. Miremos lo que dice el capítulo 28. Vamos a leer desde el capítulo 28 hoy hasta el 29. Dice: reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales, y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí, para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón, para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a éste he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la deis en herencia a vuestros hijos, después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos, y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo, y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras, y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor,
para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas, también para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Y dio oro en peso para las cosas de oro, para todos los utensilios de cada servicio, y plata en peso para todas las cosas de plata, para todos los utensilios de cada servicio. Oro en peso para los candeleros de oro, y para sus lámparas en peso el oro para cada candelero y sus lámparas, y para los candeleros de plata, plata en peso para cada candelero y sus lámparas, conforme al servicio de cada candelero. Asimismo, dio oro en peso para las mesas de la proposición, para cada mesa, del mismo modo, plata para las mesas de plata. También oro puro para los garfios, para los lebrillos, para las copas y para las tazas de oro, para cada taza por peso, y para las tazas de plata por peso para cada taza. Además, oro puro en peso para el altar del incienso y para el carro de los querubines de oro, que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto de Jehová. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Y aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio, y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa de Jehová no es para hombre, sino para Jehová Dios. Vamos a parar ahí un momentico y vamos a comentar. Mire, este hermoso capítulo 28 nos está hablando, como les decía en un principio, acerca de la sucesión del trono. David ya era viejo, David le llegaba ya la hora de partir, ya estaba muy anciano y entrega el trono, entrega el poder. Según como nos cuenta, David recibió la comisión de Dios. A ver, bueno, lo primero que tenemos que saber aquí es que David se propuso edificar un templo, se propuso edificar una casa. Dios no se lo mandó, pero David quiso honrar al Señor. Tal era el amor que David sentía por el Señor, tal era la pasión, tal era la adoración que David profesaba por Dios, por las cosas de Dios, que quiso honrarlo, que quiso construir un templo, quiso construir un lugar para que reposara el arca del pacto. Seguramente David entendió que la vida espiritual se había descuidado, se había dormido, se había adormecido en Israel. Y este templo representaba el renacer de la fe, representaba el renacer de la devoción por el Señor. O sea, era uno de los objetivos que David se había planteado, que David tenía. Primero, la adoración. Segundo, la honra a Dios. Tercero, que fuera un lugar para que fuera un punto de referencia, para que todos fueran a adorar a Dios, para que todos se conectaran con el Señor. David se propone construir el templo. Dios le dice en el versículo 4, pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa, bueno, ahí David entra a decir: mire, Dios me eligió por rey perpetuamente. O sea, hace alusión al pacto que Dios hizo con David.
hace alusión a ese pacto y dice, bueno, también nos recuerda que Dios no le permitió edificar la casa, que es Salomón el que va a edificar. Y dice en el versículo 6, y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré por padre. Y aquí aparece una palabra, edificar. Prestémosle atención a esa palabra, edificar. Dios quiere edificar algo. Miremos el templo como, vamos a mirarlo desde este punto de vista, como el lugar donde Dios va a estar, el lugar donde Dios quería habitar y permanecer por siempre. Pero ese lugar había que edificarlo. Ese lugar no iba a aparecer de la noche a la mañana o en un abrir y cerrar de ojos. El lugar había que edificarlo. Ahora, si miramos en una construcción física, pues para edificar, la edificación representa un proceso. Un proceso donde primero hay que escoger el terreno, hay que allanar el terreno. Segundo, hay que empezar a hacer unos cimientos, empezar a echar unos cimientos, hay que estabilizar esa tierra, ponerle unos cimientos, ponerle unas bases y luego empezar a construir ladrillo a ladrillo, desde abajo. Pero si esa construcción no tiene unas buenas bases, pues lo que se construya, pues nunca va a tener una firmeza. Y eso que se construya, pues seguramente se terminará derrumbándose, terminará debilitándose, terminará esa construcción agrietándose y cayendo. Y aquí vemos la importancia de que primero Dios quiere que edifiquemos nuestra fe, de que edifiquemos nuestra comunión con Dios. Pero para edificarla se necesitan unas bases, se necesitan las mejores bases. ¿Cuál es la base de nuestra fe? Vamos a preguntarnos hoy. ¿Cuál es la base de nuestra fe? Nuestra fe tiene que estar consolidada o debemos tener como base al Señor Jesucristo. Él es nuestra base, Él es el cimiento de nuestra vida, lo dice en 1 Corintios en el capítulo 3. Ninguno puede poner otro fundamento del que ya está puesto, sino Jesucristo. Él es el fundamento de nuestra vida, Él es la base de nuestra fe. Y nuestra fe radica en que Jesucristo murió y resucitó para salvarnos de nuestros pecados, para salvarnos y liberarnos de esa maldición que cargábamos a nuestras espaldas, del pecado y de la muerte. En eso consiste nuestra fe y en eso está edificada nuestra fe. Ahora, para que esa vida que el Señor nos ofrece, para que esa nueva vida se ejecute en nosotros, tiene que haber un arrepentimiento. Sin arrepentimiento y fe, usted no puede obtener la salvación. No es por otra cosa, no es de otra manera. Esa es la gran conclusión y la base de nuestra vida. Hay muchas personas que vienen a las iglesias, hay muchas personas que se reúnen, leen la Biblia, cantan las canciones, qué bonito, ¿verdad? Vienen a una iglesia, conocen muchas iglesias, pero desafortunadamente no han tenido un arrepentimiento y no han tenido un verdadero encuentro con el Señor. Están edificando sin la base y tarde o temprano lo que se construya se viene abajo. La base de nuestra vida radica en un arrepentimiento verdadero. Esto una vez más lo tenemos que decir. Dios quiere edificar. Dios quiere edificar. Y Dios aquí, volviendo al tema de Primera de Crónicas 28, eligió a Salomón y le da unas palabras. Como decíamos también al principio, Dios quería
que la obra no parara. David debía morir y debía darle paso a Salomón, la sangre joven, una nueva generación. Así como un día Moisés murió y lo sucedió Josué, así mismo sucede aquí en este caso. El ciclo de David terminó, pero David tenía todo preparado para darle a Salomón las herramientas para que él siguiera con la obra, para que él la ejecutara. Y aquí Dios viene y le dice, o David le dice unas palabras a Salomón. Entre otras palabras, le dice: reconoce al Dios de tu padre, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira qué palabras le está diciendo. Las palabras que un padre le debe dar a un hijo. Ahora recordemos que durante el estudio de la historia del rey David, nos encontramos pues que David muchas veces falló como padre. David tuvo muchos hijos, pero de cierta forma él no supo hacer su labor de padre. Aquí viene a darle un consejo. Qué bueno es que los padres cada día le demos un consejo a nuestros hijos, un consejo sabio. Y aquí viene este consejo que Dios le da a Salomón a través de su papá. No se aleje de Dios. Mira lo que dice: reconoce al Dios de tu padre, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Dice: si usted le busca, lo halla, pero si usted lo deja, él lo va a desechar para siempre. Y luego le dice: mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. O sea, unas palabras que Salomón debió haber escuchado. Sírvele con un corazón perfecto. Sírvele con corazón perfecto. Y en esas palabras nos podríamos centrar mucho. Yo quiero invitarle a que mediten esas palabras. El capítulo 29, el capítulo 28, Salomón, David le está encomendando a Salomón. Le está dando los consejos finales. Le está entregando, pero sobre todo le está dando ese consejo: acérquese a Dios, sírvale al Señor, perfeccione su corazón, santifíquese. Eso es lo que le está diciendo, es que si usted está con Dios, Dios no lo va a desamparar. Y es el consejo que a lo mejor nuestro Padre Dios, nuestro Padre Celestial, nos está dando hoy. Es el consejo que estamos recibiendo hoy de parte de Dios. Ahora, el capítulo 29 también David nos dice lo siguiente: después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios: 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces los jefes de familia y los principales de las tribus de Israel, y jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente, y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000
talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel, Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Mire que aquí estamos viendo algo bien particular. Había una obra en curso, una obra proyectada, pero esa obra, como todas las obras, como todas las obras públicas, como todas las obras físicas, pues requieren de un capital para hacerlas, requieren de un valor, requieren de dinero. Y aquí vemos cómo empieza a aparecer el dinero, empiezan a aparecer los recursos para construir. Qué bonito. Lo primero es que David tenía o tuvo siempre la intención de construir el templo. Y Dios le dio los recursos. Dios le dio la capacidad económica. Cuando tenemos el anhelo de construir la casa de Dios, tenemos que aprender a creer que es Dios mismo el que nos da a nosotros los recursos para construir. En este caso, había una obra gigante, una obra bastante costosa, bastante grande que había que hacer. Pero de alguna manera Dios dio ese capital, Dios dio esos recursos para construirla. Ahora, aquí hubo dos fuentes, hablándolo a nivel económico, hubo dos fuentes de financiación de la obra. Lo primero es que David hizo como una especie de partida presupuestal de las arcas públicas y preparó unos recursos, para el templo, destinó más bien unos recursos del dinero público para el templo. Pero me llama la atención porque es que después dice, y yo de mi patrimonio he puesto esto, y no poco. Pero luego después de que describe todo el patrimonio, que David había dado, o toda la ofrenda personal que David ha dado, aquí nos hace una pregunta. ¿Y quién más quiere dar? Dice aquí. Dice en el versículo 5, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Y empezó la gente a ofrendar. Miren, mis amados, quiero decirles hoy igual que antes, igual que en el pasado, la obra de Dios requiere de recursos. La obra de Dios requiere de dinero. Requerimos de dinero para poder movernos. Mire, esta emisora por donde estamos transmitiendo es una emisora de pago. Y esa emisora hay que pagarla, nos genera, hay que hacer un pago cada mes. El internet a través del cual estamos transmitiendo esta señal, hay que hacer un pago a nivel mensual. Y la casa de Dios, el lugar donde nos reunimos, requiere de unos gastos también. Y si queremos expandirnos, pues necesitaremos más. Pero aquí tenemos que tener claro, yo personalmente, como siervo de Dios, tengo claro que Dios es el que me sustenta, el que nos sustenta a todos. Dios es el que da los recursos. ¿Pero a través de quién? A través de personas que atienden al llamado, a través de personas que obedecen el mandato de Dios. El mandato de Dios es muy simple. Traiga su diezmo al alfolí. Es muy sencillo. Y haya alimento en mi casa. Está en Malaquías capítulo 3. Y así, y dice también en Malaquías 3,
y abriré las ventanas de los cielos y derramaré sanidad derramaré bendición hasta que sobreabunde. Es el mandato y la promesa del Padre y la promesa de Dios. Que cuando usted y yo damos el diezmo, cuando usted y yo damos la ofrenda a la casa de Dios, que cuando usted y yo aportamos para que la casa de Dios se sostenga con nuestro diezmo, con nuestra ofrenda, Dios va a traer bendición. Y eso es bendición para el que da. Así que yo quiero invitarles, mire, yo sé que hay muchas personas que aún no toman la decisión de diezmar, por muchas razones. Porque no quieren, porque no les amanece o porque dicen que no les alcanza. El diezmo y la ofrenda y el dar es un paso de fe. Es un paso de fe. Cuando usted da su diezmo, cuando usted da su ofrenda, está empezando a creer que Dios es el que le sustenta. Le está dando a Dios permiso, digámoslo así, de que sea Él su sustento, de que sea Él el que, el que lo sostenga a usted. Muchas veces terminamos confiando más en los números, terminamos confiando más en lo que nos dicen los números que en lo que nos dice Dios. Mire, aprenda a creerle al Señor. Yo sé que a lo mejor usted hoy está haciendo su presupuesto. La mayoría de los que estamos escuchando este audio, estamos finalizando el mes, hoy es el último día del mes. Después alguien lo escuchará en diferido, en otro día, pero este audio está siendo transmitido en directo el día 31 de agosto, final de mes. O sea que a final de mes se está recibiendo una paga. Y a lo mejor pues muchos están haciendo números, haciendo su presupuesto, etcétera, etcétera. Y a lo mejor al hacer las cuentas dirá, es que no me alcanza para dar. Mire, cuando usted le cree al Señor, cuando usted aprende a confiar en el Señor y da su diezmo primero, da su ofrenda, Dios le va a respaldar y le va a bendecir. Y le va a hacer sobreabundar en ese 90%. Cuando usted le da la prioridad al Señor en su vida, Dios se va a manifestar de una forma sobrenatural en usted. Es una cuestión de fe, es una cuestión de creer. Yo quiero invitarle a que usted hoy tome la decisión de creerle al Señor. Tome la decisión de creerle a Dios. Mire, yo no estoy diciendo esto por mí. No lo estamos diciendo porque la iglesia necesite. Dios nos sustenta. Y Dios de alguna manera y de alguna forma siempre nos da y siempre nos sostiene. Pero el mayor beneficiado cuando se diezma es usted, amado oyente. El mayor beneficiado cuando usted toma la decisión de dar su diezmo, de dar su ofrenda y de ayudar a sostener la casa, es usted mismo, porque usted va a desatar la bendición sobre su vida. Muchas veces la bendición la amarramos nosotros mismos. ¿Cuándo amarramos nosotros la bendición? Cuando no damos, cuando no le damos al Señor lo que le corresponde, cuando no le damos al Señor la prioridad, cuando no le damos el diezmo. Entonces, amado Hijo de Dios, aquí estamos viendo en el capítulo 29 cómo el rey dio y no poco para sostener la casa, para construir la casa, para edificar la casa. Y encima la gente, los oficiales, todo el mundo empezó a dar, no poco. No le dieron poquita cosa al Señor, le dieron mucho, mucho para edificar esta casa tan hermosa. Vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro Padre Dios en este día. Amado Señor,
Yo quiero darte gracias. Gracias, precioso Rey, por tu bondad, por tu fidelidad, por tu misericordia, por tus maravillas que llenan nuestras vidas, que llenan nuestros corazones. Padre Dios, en esta mañana nosotros nos acercamos a ti todo nuestro ser. Te damos gracias por todo lo que estás haciendo, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Te damos gracias por la fidelidad que cada día tú manifiestas sobre nosotros, por la fidelidad que cada día, con la que cada día nos rodeas, con la que cada día nos llenas. Padre Santo, hoy hemos entendido que hay ciclos que deben terminar y tenemos que estar preparados para que una nueva generación continúe con esa obra. Padre Dios, hoy te damos gracias por los jóvenes. Te damos gracias, mi Señor, porque tú mismo permites que nuestros jóvenes crezcan. Te damos gracias por nuestros hijos. Te pedimos, Padre, que permitas que nuestros hijos tengan un corazón recto, que te sigan y te sirvan con un corazón perfecto, que te adoren, que te busquen a ti. Pero sobre todo, Señor, que aprendan a honrarte, a tener temor de Dios en sus corazones y en sus vidas. Padre Santo, hoy bendecimos a nuestros hijos y te pedimos, Señor, que nos permitas ver con nuestros ojos continuado ese legado, Señor. Padre Dios, yo te doy gracias. Yo te doy gracias a ti, Señor, por las cosas que estás haciendo. Y te doy gracias por tu obra, Señor, porque despiertas el corazón, Señor, de aquellos que quieren financiar tu obra, Señor. De aquellos que quieren seguir aportando para que tu obra siga creciendo, Señor. Gracias por este templo que se edifica, Señor. Gracias, Padre Dios, por permitirnos ver cómo esta obra crece. Ayúdanos, Señor, a que cada uno de tus hijos hoy comprenda que cuando tú le das a Dios, que cuando cada uno le da a Dios lo que le corresponde, se desata la bendición. Padre, yo te pido que lleves a tus hijos amados a tomar esa bendita decisión de darte a ti lo que te corresponde, de darte a ti, Señor, lo que es tuyo, Padre Dios. Padre Santo y poderoso, yo te alabo y te bendigo en esta mañana. Te pido, mi Señor, que te muevas con poder, que sigas haciendo tu obra preciosa y perfecta en cada uno, Señor, y que cada uno de tus hijos pueda ver hoy tu bendición y recibir de tu amor, recibir de tu paz, recibir de tu presencia. Yo te alabo y te bendigo, Señor, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.